Hígado graso o esteatosis hepática. ¿Qué pasa en el cuerpo de las personas que lo padecen? Vamos a ver, nuestro hígado sin grasa, tamaño normal, como el que vieron ahí de Paquito, majo, majo, majo ahí en su colorcillo, el hígado normal, tiene, si cogemos un microscopio, tiene unas células, que son los hepatocitos normales y corrientes, y luego tiene muchísimos vasos sanguíneos, porque acuérdense, el hígado recibe todo lo que comemos y viene por el sistema portal y lo tiene que detoxificar. Y no. En origen no tiene grasa. Ahora imagínense que empezamos a ir un poco o que estamos un poco fornidillos, o que le damos demasiado a los dulces. Ya empezamos a liar la madeja. ¿Por qué? Porque en ese parénquima hepático va a seguir habiendo hepatocitos. ¡Que hielo suyo! Va a seguir habiendo vasos sanguíneos, que también hielo suyo. Pero va a empezar a hacerse gotitas de grasa, de triglicéridos, es decir, 3 ácidos grasos y un glicerol que les junta. Claro, al principio esto tampoco pasa nada, son poquinas cosas, no pasa nada. Pero ya cuando empiezan a crecer, ya a nivel macroscópico, este hígado nos va a aumentar de tamaño. Ese es el primer problema. Dirán ustedes, bueno, si en la barriga tenemos sitio. No, es que el problema no es de espacio, el problema es que el hígado está rodeado por una cápsula, que es como una bolsa de plástico, una plastificación del hígado. Claro, esa cápsula tiene la mala costumbre, como todas las cápsulas de los órganos, para saber si les pasa algo, está bastante inervada desde el punto de vista del dolor. De tal manera que si crece algo dentro y la cápsula se estira, va a dar información de dolor. Ya tenemos un síntoma, que es el dolor abdominal. Y no es un dolor abdominal así como una cuchillada, no, es un dolor difuso. Ya saben que las vísceras duelen, pero no se localiza muy bien el dolor. Tenemos todo en mi abdomen derecho un poco empastado, molesto, pero no podemos decir, ¡uy, Pepe, me duele aquí! No, lo tenemos mal. Sabemos que algo está pasando por ahí. ¿Y qué está pasando? Pues nada, verbigracia, que se nos está llenando de grasa. Claro, y si se nos está llenando de grasa, las células hepáticas empiezan a estar un poco, apretadinas, porque esto es como el camarote de los hermanos Marx. Si vienen más invitados, entre vasos sanguíneos que también teníamos por aquí, pero si la grasa empieza a tener mucha más grasa, son gotonas de grasa, claro, empujan. Sí, distiende la cápsula, bien, pero es que los hepatocitos están apretados. Y claro, llega un momento que de tan apretados que no están diseñados para eso, ¿qué es lo que pasa? Que el hepatocito normal se rompe. Y ese es el problema. Que al romperse, el hepatocito normalmente está lleno de enzimas para hacer su trabajo, entre ellas las que ustedes conocen, las transaminasas. Pues cuando nosotros rompemos hepatocitos, ¿qué pasa? Que se salen las transaminasas, pasan a los vasos sanguíneos y nos salen elevadas en sangre. Por lo tanto, la persona con esteatosis hepática, hígado graso, tendrá la GOT y la GPT elevadas, que son las transaminasas. Y también va a apretarle, por eso les enseñé yo la vuelta del hígado de Paquito, la bilis, el sistema biliar, por lo tanto también le va a subir la bilirrubina. Como la canción aquella del Barbas, aquel de 2 metros, pues eso, le sube la bilirrubina. Hepatitis. ¿Qué pasa en el cuerpo de las personas que la padecen? Hepatitis, hígado inflamado. Por lo tanto, la clave es de un hígado normal, que lo tenemos aquí tan campante, con su forma, como el que vieron de goma de Paquito, pasar a un hígado inflamado. Que al estar inflamado, ya saben que siempre la inflamación viene con un poco más de agüilla, por lo tanto los órganos inflamados siempre tienden a crecer de volumen. Vamos a poner aquí hepatitis y aquí normal. Claro, ahora entraremos en las causas, pero el problema de la hepatitis es que sí, normalmente la tendencia es vuelvo a normal, me curo y aquí paz y después gloria, pero en ciertos casos la evolución es un desastre. ¿Por qué? Porque de la hepatitis pasamos a tener un hígado hecho un auténtico desastre, que es el hígado cirrótico, que está lleno de bultos. Vamos a ponerlo aquí, cirrosis, que luego puede devenir ¿en qué? En dentro de todos esos bultos del hígado cirrótico
que uno de ellos se vuelva completamente loco y acabe, sí, en lo que tanto le gusta al doctorín prevenir, que es en el cáncer de hígado. Por lo tanto, ya sabemos que, sí, la mayor parte de las hepatitis se curan, pero ¿y las que no se curan? Peligro, peligro. ¿Qué nos puede desencadenar una hepatitis? Bueno, nosotros estamos tan campantes, vivimos felices con nuestro hígado, pero resulta que le damos demasiado a la botella, al alcohol. Vale, pues ya tenemos una primera causa de hepatitis. La gente que bebe mucho, este hígado, que es el que tiene que detoxificar todo el alcohol que le metemos, ya tenemos el lío, nos lo puede inflamar, ya hacemos una hepatitis. También tenemos ciertas especies de setas tóxicas tipo amanita y otras setas igual de tóxicas que sí, las comemos, las entortillamos, que ay, qué ricas, y luego de pronto cansados, amarillos, con mala pinta. Hemos hecho una hepatitis por los tóxicos que llevan las setas. Pero claro, tampoco hace falta ir por ahí por la foresta bucólica a buscar causa de hepatitis, si la tenemos en nuestras pastillitas. En muchas pastillitas de medicación que si tomamos demasiada dosis podemos hacer una hepatitis. Y siempre se lo digo para que tengan prevención, algunos no la tienen, el paracetamol a dosis superior a 4 gramos al día, que son 4 sobres de esos de 1 gramo, nos puede dar una hepatitis, a veces fulminante, lo cual no es ninguna cuestión banal. Y luego las típicas, las que todos conocemos, que son las hepatitis de los bichos. ¿Qué bichos nos pueden provocar las hepatitis? Los virus, principalmente. Y dentro de los virus que provocan hepatitis hay 2 tipos, que son, vamos a ponerlos así, como un intestino, que son los virus A y E, o los virus parenterales, es decir, los que entran vía jeringuilla o vía otros fluidos, por ejemplo, vía sexual, que son el B, el C y el D, que suele venir apareado con el B. Estos virus sí que son complicadillos. ¿Por qué les digo yo que son complicadillos? Bueno, los intestinales, tampoco mucho. Sí, nos baldan, nos metemos meses en cama, pero luego no cronifican y por lo tanto no tienen ese problema. El virus de la hepatitis B de Barcelona, el D si viene añadida y el C de Cádiz son los que más tienden a hacer ¿qué? Acabar en cirrosis y acabar en cáncer porque cronifican. Y claro, cuando cronifican y nos pasamos meses y años con el virus ahí pegándose con las células, tenemos ese problema. Una pregunta que les hago. Los virus, toda esta cantidad de virus que tenemos de 5 tipos, ¿esos virus son los que causan directamente el daño al hígado? ¿Quién dice que sí? Que levante la mano. ¿Quién dice que no? Pues acertaron los del no. Los virus no hacen daño al hepatocito, es decir, a la célula hepática. Si nosotros tenemos la célula hepática así, y los virus, vamos a ponerle la H, y los virus están atacándola, acuérdense que los virus de la hepatitis, los virus de la gripe, los virus del resfriado son tontones, son muy dañinos, pero son tontones porque lo único a lo que aspiran es a fotocopiarse. De hecho, invaden las células para luego fotocopiarse y sacar muchos más virus. Es decir, no es que digan voy a agredir, no, de hecho no agreden. Problema que tiene el hepatocito, célula del hígado infectada por virus de la hepatitis, que se le ve el plumero, que cuando produce la parte de los virus, que luego va a ser la cápsula, este trozo que aparece en la membrana del hepatocito, una de nuestras células, esos linfocitos encargados de revisar si las cosas son o no son raras en el cuerpo, de pronto dice, cuidado, que esto no tendría que estar aquí. Pone la boca así, llama a todas las células de la inflamación, que es realmente todos esos linfocitos de la inflamación, los que vienen y los que al producir teóricamente las sustancias químicas para cargarse todas estas partículas víricas, acaban cargándose la célula. Es decir, el daño hepático producido por el virus de la hepatitis no existe, nos lo producimos nosotros mismos, son la propia inmunidad la que ataca el hepatocito. Claro, cuando lo ataca, y pedir una pizarra más grande porque me he vuelto a quedar sin ella. Imagínense, la célula está así, se nos rompe. ¿Qué es lo primero que tenemos? El contenido de la célula se cae y pasa a la sangre. Son las célebres transaminasas. Por eso cuando uno tiene hepatitis,
hace la analítica y el médico dice, uy, tiene usted las transaminasas muy altas. Equivalente, se le están a usted rompiendo las células del hígado. Segundo fenómeno que nos pasa con la hepatitis. Como se hincha, nosotros tenemos alrededor de las células del hígado, rodeada por ello, un canalillo, que es la vía biliar, que es la que se encarga de soltar la bilis en la vesícula, que si se acuerdan está por debajo del hígado. Claro, imagínense que estas células se hinchan y crecen y aprietan a esa zona de drenaje de la vía biliar. Claro, la tapan. Y cuando uno obtura la salida de bilis del hígado, ¿qué le pasa? Que le aumenta la bilirrubina directa y se pone amarillo. ¿Y qué es ponerse amarillo? Lo que los finos llamamos ictericia. Es decir, es ese síntoma en los cuales primero se suele ver en los ojos, es decir, en las conjuntivas se ponen amarillas, luego la mucosa oral y luego ya nos ponemos toda la piel. Colecistitis o piedras en la vesícula. ¿Qué pasa en el cuerpo de las personas que la padecen? Vamos a ver. Nosotros en la vesícula biliar tenemos liquidillo, que es la bilis, en la cual, en un 80% de agua que tiene la bilis, es decir, es un agua con tropezones, nos cabe el colesterol, nos caben los ácidos biliares, nos cabe, por supuesto, la bilirrubina y nos caben algunas cosas más, pero qué azarosa es la vida, que solo he puesto lo que realmente nos interesa. ¿Por qué? Porque nosotros, para la primera parte de cálculos, es decir, esos 75%, esos 3 de cada 4 cálculos de la vesícula que son de colesterol, necesitamos saber la proporción entre colesterol y ácidos biliares. Porque si nosotros tenemos una bilis normal, tendremos varios colesteroles y varios ácidos biliares entre medias que evitan que los colesteroles se peguen. Esa es la clave. Claro, si aumentamos mucho la producción de colesterol o disminuimos la de ácidos biliares, esa proporción se va a alterar. ¿Qué vamos a conseguir? Una bilis litogénica, que suena muy fino, pero es una bilis que hace piedras. Es decir, que tiene demasiado colesterol y algún tropezón de ácido biliar por ahí que no consigue mantenerlos separados y por lo tanto, ¿qué hace el colesterol? Ir con los amiguinos, se junta con los amiguinos y dice, ¡ay madre, fíjate qué bien que estoy aquí! Ya tenemos una piedra, porque tenemos un cristal que se junta con otro cristal y luego con otro cristal y al final, como las fotos, pedrusco de colesterol, litiasis de colesterol, esos 3/4 de las piedras de vesícula con el colesterol. Ya, y el convidado de piedra de la bilirrubina, ¿aquí qué pinta? Acuérdense, importante, la bilirrubina viene de degradar la hemoglobina. No viene sola, tampoco, viene de un producto metabólico. Y claro, si degradamos mucha hemoglobina porque tenemos una anemia hemolítica o porque somos del género corricolari y subimos el naranjo y lo bajamos 25 veces, claro, rompemos tanta sangre que podemos tener un pequeño accidente. ¿Por qué? Porque la bilirrubina, lo mismo. La bilirrubina no tiene nadie que la separe, así que esto ya es puramente un problema de concentración. ¿Qué pasa? Que si está muy concentrada va a hacer los acúmulos de bilirrubina. Y mismo mecanismo, se juntan todos y ya tenemos esa cuarta parte del cálculo pigmentario, que son los que ustedes en la foto vieron con formas muy irregulares, muy raritas, no tan lisillos como el de colesterol y verdes. Sí, suelen ser verdes porque también el siguiente paso metabólico es ir hacia biliverdina, que por eso son verdes. Claro, si nosotros tenemos esto en un saco, como es la vesícula biliar, un saco de este pelo, que empieza a hacer pedruscos, ya se pueden imaginar que solo estando dentro nadando, prestar no presta. Pero como, hay amigo, como uno de ellos sea lo suficientemente grande como para obstruir la salida de la vesícula o cualquier tubito en su trayecto hacia el intestino delgado, es decir, hacia el duodeno, ya la tenemos liada. ¿Por qué? Porque si no sale por aquí, la bilis sigue produciéndose en el hígado y ya tenemos las complicaciones de la litiasis biliar, que es la colecistitis, inflamación de la vesícula, y puede incluso devenir en un cáncer de vesícula biliar tras muchos años. Hernias inguinales.
¿Qué pasa en el cuerpo de las personas que las padecen? La idea es, si nosotros tenemos el cuerpo así, voy a coger el negro, que este pinta un poco peor, con nuestro tórax y nuestro final de barriguilla y nuestras patuquillas, silueta. Ya no entro en detalles. La idea es, si nosotros tenemos el pubis por aquí, que sería la sínfisis por aquí, y aquí estarían los huesos, Cristiano Ronaldo y yo, los dos, tenemos la tableta de chocolate, que es el músculo recto anterior del abdomen, que llega justo hasta aquí. Y luego tenemos musculatura oblicua, musculatura transversa, los serratos que vienen de atrás hacia adelante, es decir, tenemos la pared, pero tenemos un punto débil, como todo el mundo, siempre tenemos un punto débil, que está aquí. ¿Y qué vamos a ampliar? Vamos a utilizar la lupa del doctorín y vamos a ampliarlo, de tal manera que es un punto doblemente débil, porque tiene un orificio interno y un orificio externo, que se comunican como si fuera un cilindrín. ¿Y por aquí qué pasa? Que entran y salen cosas. Salen de la barriga y ¿dónde van? En el varón al testículo y en la mujer a los labios mayores. Eso es un resto embriológico del transporte de algo que estaba dentro de la barriga y que salió fuera de la barriga y dejó el agujerillo. Claro, esto tiene sí una telilla, está un poco tapado, pero claro, en cuanto empieza a haber mucho tomate dentro del abdomen, imagínense, voy a dibujar una barriga cervecera para que lo vean mejor. Sería una barrigona así y aquí tendríamos el punto del orificio inguinal. Claro, si nosotros tenemos tremenda presión de dentro a fuera, en algún momento a toda esa cantidad de tripas, esos 6 metros de intestino que tenemos, a uno le da por salir. Ese intestino que ha salido, eso ya es la hernia inguinal. Claro, si ha salido, pueden pasar otras cosas, que diga, bah, aquí no me gusta vivir, voy para adentro y se meta otra vez para adentro, se reduce. Claro, el punto de debilidad sigue existiendo, por lo tanto, otra vez volvemos, por ejemplo, a tener estreñimiento y apretar mucho para defecar, tripa para afuera. La metemos con el dedo, tripa para adentro. Eso es la primera etapa. Pero claro, todo en el mundo es susceptible de empeorar. ¿Esto puede empeorar a qué? A mismo orificio, pero nos sale mucha más tripa. Y empieza el tomate, porque si sale más tripa y más tripa, en algún momento en el orificio se puede estrangular. Es decir, primero se encarcera, quiere decirse que ya no puede volver, se nos queda fuera. Nosotros empujamos aquí con el dedo y no consigo que entre esa tripa. Vale, pero todavía le llega vasos sanguíneos y por lo tanto está viva. Vamos a llamarlo que está viva esa tripa. Es una hernia encarcerada. Problema, cuando ya hay tanta presión aquí en el anillo 2 por donde se ha herniado, que ya no llega, no pasa la sangre y por lo tanto esto empieza a morirse. Y claro, en cuanto la tripa se empieza a morir, empieza a doler muchísimo y empieza a infectarse. Eso ya es lo que se llama una hernia estrangulada y eso no pierdan el tiempo, corriendo para la urgencia. Por lo tanto, ya saben, de un puntín de debilidad en la pared, fíjense el tomate que se nos montó. Angioma o hemangioma hepático. ¿Qué pasa en el cuerpo de las personas que lo padecen? Esto tiene su carga genética, es decir, hay muchas familias que tienden a hacer angiomas o hemangiomas, ya saben, equivalente, lo vamos a tratar en el programa, hepáticos. ¿Por qué? Pues nosotros tenemos aquí tranquilamente nuestro hígado, que voy a rotularlo porque vamos a ponerlo bien. Todo, absolutamente todo el hígado está lleno de vasos. Yo solo voy a pintar uno. Y sin saber por qué, sin darnos cuenta, empieza a crecer algo en ese vaso. Muy bien, pero ahí no lo vamos a ver bien. Yo creo que vamos a necesitar la lupa del doctorín. Vamos a enluparnos. La idea es, nosotros tenemos el vaso y por circunstancias que pueden ser innatas, un tema genético, o que pueden ser adquiridas, un tema sobre todo hormonal, que tiene mucho que ver con los estrógenos, cuidado las mujeres que toman anticonceptivos orales, aumenta el riesgo, y cuidado también los gimnastas estos de gimnasio que se meten esteroides anabolizantes, aumenta el riesgo. ¿De qué? De que en la pared del vaso empiecen a salir cosinas. Claro, al principio sí, son timidinas, no son aneurismas, son vasos propios, que luego irán compartiendo flujo con el vaso principal.
pero empiezan a tener unas formas rarísimas, unas formas muy retorcidas. Es decir, como son desordenados, de ahí lo de oma, tumor, empiezan a crear unas estructuras que son absolutamente abigarradas. Acuérdense, todos son vasos sanguíneos y por lo tanto todas están llenas de sangre. Claro, ¿qué tenemos? Que lo que iba a ser un vaso con una pelotilla va creciendo y puede llegar a ser un vaso que entre medias se le ha asociado un angioma, un tumor de vasos sanguíneos de hasta 4 o 5 centímetros. Claro, y ustedes dirán, bueno, pero yo creo que ahí en la barriga una bola de 4 o 5 centímetros creo que sí cabe. Ahí acertaron, pero es que no está en la barriga, está dentro de un órgano que está en la barriga, el hígado, que está protegido, aunque no completamente, pero sí casi completamente, por un plastiquillo, es decir, por una envoltura de plástico que sí que es la cápsula. Y esta cápsula, si tenemos la mala suerte de que, por ejemplo, nuestro hemangioma está aquí y está tirando y distiende la cápsula, eso sí va a doler. Por lo tanto, hay hemangiomas cercanos a la cápsula que, como lo meten codo y empujan, empiezan a doler. Y luego, claro, todo el sistema de salida del hígado, independientemente de la vesícula biliar, está aquí en su ilio, en la mitad. Imagínense que la pelota de vasos, en vez de estar por aquí, que no produciría ninguna molestia, está aquí. Y empieza a empujar el conducto hepático y empieza a hacer que lo que tiene que salir del hígado no salga. Podemos tener una ictericia, podemos ponernos amarillos. Eso puede ser el signo con el que lo descubramos. Así que ya saben, el angioma no hace nada, pero dependiendo de dónde esté, puede darnos un poco de torturilla o no. Si le ha gustado el contenido de este vídeo que acaba de ver, seguro que este otro vídeo también le interesa. No olvide suscribirse al canal y activar los avisos.